saberlo, porque ¿qué pone aquí? El anfitrión o un participante está grabando esta reunión. Sí, vale, Sí, vale. Venga, muy bien. correcto. Vale. Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí Juan Diego Simón. Hoy vengo acompañado de una gran persona, un ídolo dentro del mundo de la montaña bueno, desde hace ya muchísimos años nos ha traído pues a nuestras vidas, a los que nos apasiona la montaña, a lo que nos gusta, pues esta tradición montañera, alpina, expedicionaria. Y bueno, y sé que muchos de los que veáis esta entrevista o que os guste la montaña, pues seguramente la haréis pues gracias a lo que Sebas pues nos ha venido trayendo desde el mundo de la televisión hacia nosotros, hacia nuestras vidas, y que al final nos ha creado esa afición a la montaña y esas ganas de poder y querer explorar pues, los confines del mundo, como yo digo muchas veces. Así que nada, doy la bienvenida a Sebastián Álvaro. Bienvenido, él es creador, Gracias. bueno, director de Al filo de lo imposible, ese gran programa de televisión que ha estado durante muchísimos años, bueno, sobre todo en la televisión pública, desde el principio, que era lo que más había, y, y que a muchas personas pues les ha llegado a tocar hasta el corazón, ¿no? Esos momentos épicos que en muchos programas habéis tenido. Buenas, Sebastián. Muchas gracias y vamos con ello. Nada. Bueno, pues lo primero que me gustaría que supiese la gente es que cómo comienza todo este proceso mm, de interés por la montaña, ¿no? O sea, ¿en dónde se destapa esto? Bueno, yo empecé haciendo montaña como mucha otra gente desde niño, en las montañas que tengo al lado de casa, al lado de Madrid. En Madrid tenemos la fortuna de tener la Sierra de Guadarrama prácticamente a nada, a media hora de coche, 40-45 kilómetros así en línea recta. De hecho, es muy frecuente cuando estás en la Pedriza o cuando estás haciendo cuerda larga, miras al horizonte y ves las torres de la Plaza Castilla destacar sobre Madrid, ¿no? Así que digamos que además viene desde el siglo XIX, incluso antes. Eh, Hay que recordar, la Sierra de Guadarrama está pintada en los cuadros de Velázquez y en los cuadros de Goya. Y desde el siglo XIX al menos comenzó a haber una afición a la montaña que yo creo que tiene que ver con el romanticismo y también con el naturalismo, con el querer respirar aire puro y pues para muchos obreros y gente humilde la única forma de dispersión, de diversión que tenían en toda la semana después de una semana trabajando era pues salir a caminar o a pasear por la Sierra de Guadarrama. Así que a mí me llevaron muy temprano a los campamentos que se montaban en Cercerilla y en los alrededores, y yo pude conocer primero la Sierra del Guadarrama, descubriéndola como si fuera, yo qué sé, la selva del Amazonas. Para un niño de 9 años, los pinares, las montañas del Guadarrama le parecían el Himalaya y el Amazonas juntos al mismo tiempo. Pero en realidad la práctica de la montaña y el amor por la montaña, el amor verdadero, la pasión por la montaña me vino más tarde, y me vino sobre todo a través de las lecturas. Una mezcla, yo siempre he sido un hombre de acción, y yo creo que de reflexión también, pero para mí siempre me ha podido la acción, el querer hacer cosas. No me he conformado con leer libros de aventuras, yo quería hacerlas. Desde que leía tebeos del Capitán Trueno, yo soñaba con ser el Capitán Trueno. Y desde que leí los libros de Bonatti, yo quería escalar las montañas de los Alpes y las montañas del Karakorum. Y de esa unión de ambas cosas, de dos pasiones tan fascinantes que me parece que no hay ninguna otra que se pueda comparar en el mundo, es decir, el mundo de la lectura, que es el mundo del conocimiento y al mismo tiempo el mundo de los sueños, y por otro lado la acción,
el atreverte a aventurarte, a ser aventurero, la mejor acepción del diccionario, es decir, a cometer empresas que de resultado incierto, ¿no? Que en realidad así es toda nuestra vida, ¿no? En verdad, sí. La vida es así de por sí, ¿no? Es un resultado incierto constantemente de no saber hacia Es, pro, dónde nos va a llevar. es probablemente la mayor y la más grande aventura que vivimos. Nadie, la propia vida está llena de riesgos, de peligros, de incertidumbre, que cuando eres niño ni siquiera puedes llegar a imaginar, y que cuando eres mayor, ahora mismo, ¿no? Después de haber vivido 2 años prácticamente que llevamos con la pandemia esta, pues mucha gente no hubiera imaginado que íbamos a pasar lo que hemos pasado, 120.000 personas fallecidas aproximadamente solo en nuestro país, la mayor debacle que se ha cernido sobre nuestro país después de la guerra civil española, y que ha puesto de manifiesto nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, ¿no? Como especie, como seres humanos. Así que lo que hay que hacer es, yo creo que vivir siendo consciente de lo pequeñitos y vulnerables que somos, pero al mismo tiempo de la cantidad de cosas que podemos hacer. Somos mortales, somos finitos, pero tenemos capacidad de hacer cosas que ninguna otra especie, desde luego que conozcamos, ha sido capaz de hacer. Es imaginar mundos, imaginar sueños y luego ser capaces de hacerlos, de realizarlos, de darles forma. Qué bueno. Esto me recuerda ahí en la charla que hablaste, ¿no? De esto, ¿no? Sobre lo capaces que somos de hacer cosas. Y quería destacar también de esto que comentabas sobre que somos como la única especie, ¿no? Que hace esto de subir montañas, eh, jugarse la vida, ¿no? Hacer algo sin ¿no? Sin un objetivo, sin una finalidad necesaria, ¿no? El animal caza o come por necesidad, mea y caga por necesidad, pero nosotros escalamos montañas porque sí, ¿no? O sea, ¿cómo fue la reflexión esta que sacaste de por qué el hombre escala montañas? Porque somos la única especie de hacer cosas inútiles. Cosas inútiles que no las marca nuestro ADN. Hay animales que luchan o pelean o mueren por la reproducción o por su supervivencia. Y sin embargo, el hombre es capaz de pintar cuadros y de escalar montañas y de escribir libros, cosas en apariencia completamente inútiles, pero que luego, sin embargo, nos hemos dado cuenta que son las más altas cosas a las que puede aspirar un ser humano. Precisamente esas cosas que en apariencia son inútiles y que nos han dado ese plus que tiene que ver, yo creo que con el talento, con la inteligencia, con la curiosidad, con la imaginación, yo creo que la capacidad espiritual de querer trascender, de querer hacer cosas que se conozcan incluso después de que hayamos muertos. Y me parece que eso es realmente extraordinario, ¿no? Porque eso primero ha cambiado el mundo en el que vivimos. Estamos rodeados de realmente de... sí, ahora me ves, Ahora, sí. sí, sí. Estamos rodeados de poetas, de artistas, de filósofos y también de conquistadores que anhelaron mundos y se fueron, como Alejandro Magno, hasta el Hindu Kush, ¿no? O como Cortés, que se metió, o Pizarro, o Alvarado, hasta cruzando las cumbres de los Andes, yendo de Alaska en el siglo XVI, desde Alaska a Tierra de Fuego, ¿no? Hay cosas que pueden parecer que, como decían antes, ¿no? Son la gloria, la fama y las riquezas las que mueven a los aventureros, pero desde luego en tiempos modernos nadie que sea alpinista o explorador en el siglo XX podría pensar que nadie le iba a pagar por escalar el Everest, como en el caso de los británicos, o yo qué sé, por escalar una montaña cualquiera o cruzar un desierto caminando, ¿no?
Así que es una mezcla singular, yo diría que contradictoria, difícil de explicar en términos reales, y que nos ha hecho de alguna forma ser una especie diferente. Esto que decía Stephen Hawking, que somos solo una raza de monos avanzada, pero que tenemos y queremos descubrir y conocer el universo, y eso es lo que nos hace especiales, ¿no? Yo creo que escalar montañas o hacer un poema tiene que ver con eso. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Eh, bueno, quería preguntarte un poco sobre Al filo de lo imposible y esa trayectoria, ese inicio, cómo comienza, por qué comienza y la repercusión que tuvo, ¿no? En lo que es en el mundo de la montaña y demás. Bueno, comienza porque yo trabajo en televisión española, comienza porque yo creo que podría hacer en un momento determinado, podría hacer un programa de televisión. Yo ya llevaba trabajando, digamos que tenía la idea clara y al mismo tiempo conocía el medio y las herramientas que lo hacían posible, porque yo llevaba ya 14 años trabajando en televisión española. Y lo de la repercusión, pues mira, la repercusión podemos estar hablándolo ahora, pero entonces yo ni me lo planteaba. Yo lo que me planteaba era trabajar. Y hacer Al filo fue sobre todo eh, una carrera de obstáculos y de mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho sacrificio, la gran mayoría de las veces. Estábamos viviendo el día a día con una expedición detrás de otra, un documental detrás de otro, terminábamos una serie de 13 o 14 capítulos y ya nos estábamos planteando cómo queríamos que fuera la siguiente, que siempre tenía que ser mucho más fuerte a nivel de aventura y mucho mejor a nivel técnico, a nivel documental. Y entonces la verdad es que no pensaba ni podía imaginar la influencia que iba a tener Al filo de lo imposible sobre la gente que venía detrás, ¿no? Sobre un montón de gente que comenzó a hacer montaña y comenzó sobre todo a amar la montaña y a tener una idea determinada, yo creo que más civilizada, de la relación de los seres humanos con la naturaleza, ¿no? Así que ahora sí, ahora te das cuenta que hicimos 200 expediciones, 250 ahora mismo aproximadamente, 300, pongamos 370, 380 documentales llevo ahora mismo, y todo eso desde luego tuvo una grandísima influencia. Por otro lado, y desde que antes de irme bueno, antes de que me echaran de televisión española, yo había empezado también a hacer radio y a escribir en la prensa y de repente me di cuenta que se me daba bien y que que me gustaba mucho. Así que en los últimos años casi soy más conocido por lo que hago en radio o en prensa que por Al filo de lo imposible, ¿no? Te has dado ahí más a conocer después de... Es como los grandes artistas, ¿no? Eh, que después de su carrera profesional es cuando se han hecho más famosos, cuando han terminado. Y tú Bueno, has destacado después al, al final, ¿no? De lo que es la carrera. sí, pero lo que pasa es que habría que ver que primero que nos despidieron de televisión española, no es que yo me jubilara a los 67 años y se acabara Al filo, es que todos los mayores de 50 años nos echaron, ¿no? Y yo me di cuenta primero que mi vida era mía, ¿no? Que nadie decide por ti o nadie debe de decidir por ti. Y si decide alguien por ti, lo que tienes que hacer es rebelarte. Eso vale mucho, sobre todo para relaciones afectivas o de pareja, ¿no? Que muchas veces te atan y te das cuenta que estás perdiendo el control de tu vida y que por tanto lo que tienes que hacer es recuperarlo. Así que yo cuando me fui cuando me echaron, cuando nos despidieron a dos terceras partes de la plantilla de televisión española, pues igual que muchos compañeros, porque algunos se resignaron y se fueron a casa y como ocurre en todos estos procesos, de repente se dispararon las muertes, las depresiones, los infartos.
todo eso está ligado a todos los procesos de reconversión, sean en la minería, en la siderurgia o en los medios de comunicación. Porque hay gente que pierde el sentido de la vida, de lo que tú hacías y de... pero yo no me resigné. Yo creía que podía seguir, desde luego, haciendo montaña. Tengo ahora 71 años y dentro de unos días me voy a la Antártida. Es decir, yo no voy a dejar de escalar montañas. Otra cosa es querer vivir de forma inadecuada a la edad que tienes, porque nos tenemos que ir atemperando a la edad que tienes, a nuestras fuerzas, a lo que deseamos y a lo que podemos hacer con los pies en el suelo. Pero una vez dicho eso, lo que hice en efecto es pues ponerme a escribir. No podía hacer televisión, pues puedo escribir libros, que llevo 26 libros ahora mismo con el último que acabo de sacar. Eh, podía hacer radio, podía hacer entrevistas, podía hacer un montón de cosas, viajes y luego escalar para mí y para mis amigos, ¿no? Ahora, como tengo más tiempo, escalo más. Antes tenía menos tiempo de recorrer toda la península y un lunes estoy escalando en Riglos con un compañero de Jaca. Y esa misma semana estoy con José Manuel Vinches, un buen amigo mío que vive en Alicante, y estoy escalando en Alicante o en Madrid, aquí en La Pedriza, ¿no? Y quien dice escalar, dice hacer caminata, hacer cuerda larga, ahora que viene el invierno, y a la semana siguiente irme a ver las ruinas en Grecia de el padre y el hijo de Alejandro Magno. Es decir, se pueden hacer un montón de cosas que, si tienes cabeza y tienes cierto talento para mirar las cosas que te rodean, te van a enriquecer. Y al final la vida consiste en eso, ¿no? Y luego tengo una relación afectiva, yo creo que hermosa y grande. Quiero a un montón de gente, a un montón de amigos y amigas, y luego además tengo un montón de relaciones de mi familia que me enriquecen, ¿no? En definitiva. Qué bueno. Pues aquí dentro de esta parte te quería hacer como dos preguntas bastante, bueno, no sé. Una sería como durante todos estos años de expediciones, yo sé que el otro día mencionaste de la cantidad de personas, ¿no? Que como que habías perdido y de cerca de tu lado, bueno, pues al final es lo que tiene, ¿no? La montaña. Sí que comentabas que el hecho de ir en grupo, pues no te hace llegar a cumbre, ¿no? No tener como éxito en una expedición, pero sí que tienes éxito en llegar vivo a casa. Entonces me gustaría que nos contaras un poquito pues, acerca de esto, de esa otra realidad, ¿no? Esa otra cara de que al final cuando te metes en expediciones, empiezas a hacer estas cosas, pues tienes esa parte de que te encuentras con que pierdes amigos, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre todo por mencionarlos un poco y darles así ese honor de que, bueno, que han estado ahí, pues que nos contases un poquito esta parte así, como tú te sientas más cómodo. Bueno, primero hay que decir que depende de lo que uno entienda por éxito. Es decir, éxito es volver a casa. El único fracaso en montaña no es hacer cumbre, es volver a casa. Y eso vale desde luego para las montañas. Si vas a hacer el pilar oeste del Makalu o si vas a hacer la suroeste del K2, pongamos por caso, o el pilar sur de los polacos en el Everest, por poner ejemplos concretos de rutas donde he estado con mi gente, pues eso conviene saberlo. Porque metido en cualquiera de esas historias es muy fácil que si no tienes mucho cuidado, pues no vuelvas a casa. Así que el éxito consiste siempre en volver a casa. A mí no me parece que ir a hacer una ruta como el Pilar Oeste del Makalu y te vengas a casa sin haber hecho cumbre sea un fracaso. Todo lo contrario. Y hoy en día más que nunca. Porque la mayoría de la gente lo que ha llegado a la conclusión es que éxito es llegar a la cumbre del Everest atado a una cuerda detrás de 500 personas. Y eso es un fracaso como sociedad y desde luego como alpinista y como montañero, ¿no?
Eso es lo primero que debería decir. Y luego, respecto a los amigos que he perdido, eh, es muy frecuente, y además yo creo que lo expliqué el otro día, ¿no? A medida que te haces mayor y vas perdiendo gente que quieres, eh, te invade una extraña sensación de soledad y de melancolía al mismo tiempo. Y es normal que ese proceso, que tiene que tener alguna utilidad para nuestra especie, lo que tiene como fin es ayudarnos a, a prepararnos para morir, ¿no? Aprender a morir. Bien, eso suele ocurrir a las personas cuando ya son muy mayores y de repente lo que se dan cuenta es que en torno a sí, la gente que le rodeaba, la gente a la que estamos anclados por lazos de afecto, de repente lo vas perdiendo. Así que es normal que cuando ya seas muy viejo y ya no tengas nadie o casi nadie a tu lado para darle sentido a tu vida, es normal que sea más fácil irse de este mundo, ¿no? Porque lo que nos ata precisamente es el cariño y el amor de las gentes que nos rodean. Bueno, pues esa misma sensación les ocurre a los alpinistas que se dedican a hacer alpinismo extremo, pero mucho antes, porque yo empecé a perder amigos pues con 30 años, en la década sobre todo de 1980, pongamos a 1990 y tantos, el alpinismo español da un salto de vértigo. España apenas contaba nada, de 1950 a 1964 se escalaron las 14 montañas de más de 8.000 metros. Ninguna de esas hubo alpinistas españoles. Y sin embargo, pongamos de finales de los 70, desde 1980 aproximadamente a 1995, tuvimos un alpinismo creativo, innovador y puntero. Y eso hizo que muchos amigos que venían al filo del imposible, pues al año siguiente hubieran desaparecido. Y yo perdí de esa forma, perdí pues desde los dos primeros, que fueron Manolo Martínez Musgaño y Marisa Montes, en 1981, empezando a hacer al filo, fueron los primeros que murieron en los Alpes, pues hasta el último, hace 3 años, Alberto Zeraín en el Nanga Parbat. Cuando me pongo a repasar, pues yo he perdido más de 30 amigos cercanos. Eso no es frecuente en una persona de 60 o 70 años y sin embargo para nosotros sí que lo es, porque me ha ocurrido a mí, pero le ocurre a Juanito Yarzábal o a Juanjo San Sebastián o a Ramón Portilla o a Alberto Iñorrategui. Es decir, gente que decidimos llevar un tipo de vida, hemos tenido también que acarrear con las consecuencias de llevar ese tipo de vida. Claro. Eso, al final es como uno de los pagos, ¿no?, que tienes que hacer a cambio de Se llevar ese paga por, tipo de vida. se paga por todo, amigo. Lo que pasa es que hay veces, lo que pasa es que hay veces que no nos damos cuenta. Se paga por todo lo que hacemos. Y cuando no pagas, en realidad lo que no te das cuenta es del precio que estás pagando. Así que es muy conveniente y desde luego cada vez que optas por algo, por una forma de vida, por una forma de relación o tal, tú estás pagando en algo, en tiempo, en dinero o en afectos que a lo mejor no se merecen. Yo uno de los grandes errores que he cometido y que me doy cuenta es que he dedicado mucho tiempo que tan escaso que tenemos y que sobre todo cuando era joven derrochaba en tonterías, en cosas y en personas que no lo merecían. Así que lo que hay que hacer es saber elegir bien con quién y en qué cosas vas a gastar el tiempo, a qué montaña quieres ir y con qué persona quieres ir atado a la cuerda. Mm. Es clave, ¿no? La escalada era algo que si no tenía esa plena confianza, ¿no?, en la persona con la que estás, más vale no hacer montaña, ¿no? Porque
Al Hombre, final es más con la cabeza en otro mundo. bueno, pero y luego además ya te das cuenta viendo lo que ocurre en el Himalaya, ¿no? Ligando con eso que decías antes. Es que para mí el éxito es volver a casa, así que voy con amigos al monte. De todas maneras, cuando he ido con amigos, además hemos hecho cumbre. Al filo tuvo más de un 90% de éxito. Pero ir con amigos, sobre todo, te hace ir más seguro. Ir solo Sí, es probable que en algún momento de la vida te haga ir más rápido. Pero ir acompañado de buena gente te va a hacer llegar más lejos y regresar más seguro. está completamente claro. ¿Y crees que tú habrías, o sea, si ahora que has vivido todo lo que has vivido y echando un vistazo hacia atrás, cambiarías la vida que has llevado por una vida más tranquila? No, bueno, eso seguro que no, porque es ahora y no la llevo, ¿no? Cambiaría determinadas cosas que hice que me di cuenta que ahora me doy cuenta que me he equivocado. Pero hay determinadas enseñanzas que solamente las aprendes con el tiempo. Sí, llevo muy mal, por ejemplo, la traición de personas, y eso cuanto más cercanas a ti, pues lo sientes más, ¿no? Digamos que al enemigo que tienes enfrente ya sabes que te va a hacer daño y por tanto te proteges de él. Pero la traición de gente muy cercana que te das cuenta que no mereció tu cariño ni tu amistad, eh, eso, si ahora volviera a empezar, pues claro, lo corregiría. Pero es que desgraciadamente eh, la vida no es como una película, ¿no? Que primero se ensaya y luego hacer las tomas buenas. Aquí no hay ensayos. Esto es la vida y según la vives, la estás filmando. Entonces, lo que conviene es que te conviene que te equivoques poco. Sí, está claro. Bueno, siempre está como tú lo has vivido y se la puedes enseñar, ¿no? A tus hijos o a la gente que viene detrás para que no tropiece o cometa esos errores que vamos cometiendo, ¿no? Sí, lo que ocurre es que aprendemos poco, porque muchas de estas cosas ya me las dijeron mis padres, mi padre y mi madre, y yo no Ya. aprendí. Yo tuve que equivocarme en mi piedra para darme cuenta de ello, ¿no? Pero bueno, yo se lo he contado a mi hijo ha salido más prudente que yo, y por aquí cerca tengo a mis nietos correteando y espero que cuando sean un poco más mayor les voy a volver a contar lo mismo. Pero también es muy probable que ellos necesiten equivocarse porque la vida es un proceso largo en el que de continuo aprendizaje y en el que nunca terminas de aprender del todo. Y recuerdo que hace poco le hicieron una entrevista a Joaquín Sabina y dijo una frase que bien me puedo aplicar, ¿no? Que dice, esto de la vida es una putada. Dice, porque cuando estás aprendiendo de qué va esto, dice, va y te mueres. Bueno, pues de alguna forma yo creo que todos los humanos, que somos seres imperfectos, porque aunque cuando eres joven y ves pasar a una chica bonita, crees que eso es la perfección hecha forma, pero luego a medida que sigues viviendo te das cuenta que no hay mujeres perfectas, no hay hombres perfectos, no hay una sociedad perfecta. Vivimos en un tiempo además muy cambiante de grandes cambios a todo tipo, no me refiero solo a tecnológicos, sino también de pensamiento, en el que muchos de los valores y de las cosas que tú aprendiste de repente empiezan a ponerse en cuestión y lo que hay que hacer es seguir montando en el caballo. Es un caballo guiado, debería de ser por la inteligencia, pero quien lo impulsa es la emoción, e intentar que ese caballo vaya más o menos por donde quieras que tú vas. Pero el caballo de la emoción, de las emociones, nos hace equivocarnos muchas veces. Que es verdad, ¿eh? Yo doy formaciones y también con lo que enseño es que por mucho que creamos que nos mueven cosas mundanas, al final lo que nos mueve son las emociones y erramos o
o triunfamos en base a qué emoción nos deje dirigir y hacia dónde nos lleve. Un poco. Mira, te quiero hacer una pregunta que me ha hecho una seguidora, porque no me ha dado mucho tiempo, pero he puesto una historia y he preguntado a alguien que te quisiera preguntar, y para hacerle el honor aquí a Iris, que me ha preguntado de pez de mayor miedo y mayor satisfacción. Bueno, el mayor miedo es vivir. Es decir, el miedo es una emoción primaria que, por cierto, nos ha permitido sobrevivir como especie. Eso se ve muy bien, por ejemplo, en un niño. Un niño sale a la calle cuando salgo, sobre todo con el nieto pequeño, ¿no? A explorar por la casa campo. A él le parece, como me parece, a mi hija agarraba, le parece el Amazonas, un mundo increíble, y de repente ve que le viene un perro que lo único que quiere es jugar con él, pero él lo entiende como una amenaza e inmediatamente viene corriendo y se protege a mi lado. Eso es el miedo. Para eso nos ha servido el miedo. Lo que ocurre es que ni tenemos un miedo único, ni sabemos cómo tratarlo. En realidad tenemos miedos diferentes. Y un poco de miedo en la vida, en determinadas ocasiones, nos sirve. Y nos sirve cuando vas a la montaña para ser un poco temeroso, saber dónde te metes, con quién te metes. Pero si el miedo lo que te hace es que te deja encerrado en casa porque tienes miedo a salir, o ahora mismo, ¿no? Un montón de gente que lo está pasando mal porque tiene miedo a contagiarse, ¿no? La verdad es que vivir con miedo es lo que llamamos, es lo que pretende el terrorismo de todos los tiempos, ¿no? Vivir con miedo es ser esclavo. Y lo que hay que hacer es aprender a convivir con él, pero sobre todo aprender a dominarlo. Así que he pasado miedo en muchas expediciones. Cómo no vas a pasar miedo si estás escalando debajo de, pongamos por ejemplo el Chogolisa, debajo de un serac, son las 3 de la madrugada y de repente oyes un sonido retumbar que parece que la montaña se está cayendo, y en efecto se está cayendo y tú estás debajo, ¿no? Así que he pasado miedo a veces, pero he sabido reponerme de todo ello. Y luego era el mayor miedo y el mayor, Satisfacción. joder, todas, todas las del mundo, en todas las expediciones en todas las montañas, en todos los desiertos, he tenido satisfacciones enormes y alegrías inmensas, más que la felicidad, que no sé si uno puede aspirar a ella, pero sí reivindico la alegría. Así que siempre he tenido un momento para descojonarme con los amigos, riéndonos de cuando estábamos metidos en una tienda y zarandeaba el viento la tienda, y Juanjo sacaba la cabeza mientras estaba nevando en el K2 y allí pillados y no sabíamos si íbamos a bajar, y de repente Juanjo decía: damos gracias a Dios porque nos manda el enemigo. Que era el grito de guerra de los almogávares, que al fin y al cabo eran mercenarios, y si no tenían enemigo, pues no tenían paga, en una palabra, o saqueo, que era con lo que les solían pagar, ¿no? Eh, Así que he tenido momentos de grandes satisfacciones, ¿no? Y ahora, incluso ahora, tengo grandísimas satisfacciones, ¿no? Pero las más cercanas son las que adquiero. Es decir, para mí una montaña, sin compartirla con una persona con la que quiero, con un amigo, incluso con una persona a lo mejor que la conozco poco, pero que voy a enseñárselo, para mí es mucho menos satisfactoria, ¿no? Yo, una de las cosas que he visto organizando viajes en grupo y demás con las personas es que muchos de los que vienen son personas que hacen montaña en solitario y están como cansados o tienen ganas de compartir con personas los momentos increíbles que viven al hacer la montaña, ¿no? O sea, caminar, al llegar a una cumbre, al ver un amanecer y,
y muchos vienen con esta necesidad, ¿no? De, hostia, estoy cansado ya de hacerlo solo, ¿no? O sea, necesito ese momento de compartir con las personas, de sentir que ha merecido la pena, el de llorar, el reír juntos, eso, ¿no? Es que si no te pierdes buena parte de lo mejor de la montaña, de lo mejor de un viaje, de una aventura. Que no quiere decir que hay tiempo para ir solo a la montaña, ¿no? Yo, de hecho, cuando necesito pensar y estar tranquilo, pues cojo la mochila o me voy a caminar por la casa campo, que tengo 20 kilómetros por bosque aquí al lado de mi casa, o cojo, me voy a Pedriza o a Guadarrama y me pego una caminata y llego nuevo a casa, ¿no? Por la tarde. Pero desde luego compartir las cosas con la gente que quieres, compartir las cosas con gente con la que merece la pena la vida, tiene que ver con todo lo que llevamos hablando, ¿no? Con la pura emoción, con el dar sentido, con el hacer cosas que dan sentido a cuando vives y a cuando escalas, pues igual que enamorarte y demás, ¿no? Es decir, que las emociones más profundas las encontramos precisamente con la gente que nos rodea. Está completamente de acuerdo. No sé si podrías por ahí darnos un adelanto de qué vais a hacer en la Antártida. Porque tengo entendido de que cierta parte de la Antártida, mayormente, está como hay un convenio, un tratado de países que prohíben su expedición, su investigación. Entonces yo entiendo que vais a estar en la zona esta más cerca a Tierra de Fuego, ¿no? Y bueno, ¿qué más o menos qué es lo que vais a hacer por ahí? Bueno, la primera cosa, a la Antártida se puede y se debe de ir. La Antártida es un lugar especial, pero se puede ir a todos los lugares. De hecho, una de las mejores cosas que ha ocurrido es que la Antártida no es de nadie. Nadie te puede prohibir. Y tampoco es un coto reservado a los científicos, aunque desde luego sea un lugar muy importante para la ciencia. Así que lo que sí que ocurre es que está muy lejos, hay que hacer trámites y es muy caro ir a eso. Pero una vez dicho eso, eh, tú puedes ir a un montón de sitios, pero vamos, puedes ir al sur de Chile o al sur de Argentina, vas a un barco, dices, ¿qué cuesta? Tanto, ¿cuánta gente puede ir? 5 personas, pues lo divides entre 5 y si te lo puedes pagar y te dan el Pues vaya. permiso internacional para ir, pues tú vas. Eso no, quiero decir que no es complicado y Ok. puedes ir. Lo que ocurre es que, por ejemplo, si tú quieres ir a los Montes Ellsworth, que en buena medida es una cordillera que está inexplorada y en la que nosotros escalamos 4 o 5 montañas vírgenes, pues necesitas una avioneta. Pero una avioneta, para eso necesitas un Hércules que te lleve a Patrio Hill y allí puedas a su vez alquilar una avioneta que te lleva al pie de las montañas, que primero lo que haces es investigarlas desde el aire y luego le dices al tío, aterriza ahí, en medio del hielo con patines. Te deja y vuelve a por ti a los 7 días o a los 10 días, ¿no? Todo ese tipo de cosas, digamos que es costoso en términos económicos y también en términos de trámites, que lo hacen complicado, porque en buena medida también hay digamos que hay un impulso bastante elitista, creo yo, que hace que buena parte de algunos científicos y algunos biólogos quieran reservarse en exclusividad la Antártida para ellos, pero no es de ellos, ni es de Ok. Inglaterra, ni es de Estados Unidos, ni de Rusia, ni de China, ni de nadie. Afortunadamente, es el último continente que no ha sido repartido, colonizado y que debido sobre todo a sus condiciones tan duras, ¿no? En invierno puede haber 93 grados bajo cero, así que es un lugar fresquito para ir con Rebeca, así que afortunadamente gracias a esas condiciones tan duras, tan inhumanas, es un continente que todavía está al margen de la domesticación del ser humano, pero también es todavía el lugar de la belleza, del lugar intocado al margen
de los humanos, que todo lo que vamos tocando lo vamos destruyendo o convirtiéndolo en otra cosa diferente, y que por tanto todo aquel que pueda, por lo menos una vez en la vida, debería ir a verlo. Qué bueno. La verdad que es de esos Y, sitios que... y vamos a filmar y a escalar montañas, claro. Es básicamente, por resumir. Lo que pasa es que allí siempre es una aventura, depende de hasta dónde nos dejen llegar los hielos por el mar, el barco, así haremos una cosa u otra. Pero vamos a una zona de la península antártica que conozco muy bien y que desde hace tiempo tengo echado el ojo a unas cuantas montañas, y si podemos subimos, pero y si no, nos volvemos tan contentos para casa y te lo vuelvo a contar. Qué bueno, pues estoy deseando conocer esa historia, porque tiene que ser realmente espectacular. Bueno, así ya para cerrar y no alargar más, pues si tuvieses, por ejemplo, que hacer la última expedición de todas, o sea, imagínate que ya has vuelto de la Antártida y te dicen, Sebas, solo te queda una expedición en tu vida y ya aquí termina todo. ¿Dónde la harías? ¡Qué jodido! Es que no quiero hacer una, todavía quiero hacer muchas. Leí un libro que lo tengo por ahí de Yuval Harari, que dice que en breve, dice, quizás dentro de 200 o 300 años seamos inmortales. Dice, pero ya podemos vivir 120 años. Bueno, yo me he puesto a picar en esa mina. Así que todavía me queda la mitad de lo que he vivido aproximadamente para hacer expediciones, y quiero hacer más. Pero si me dijeras, te damos todo el dinero que quieras para poder hacer una expedición. Bueno, ¿qué tal cruzar el Karakorum en globo aerostático? Pues eso. Tiene viga. Por eso. Y luego, según estás sobrevolando, a la altura del K2 o del Broad Peak, 1000 metros por encima, con una botellita pequeña de oxígeno, porque si no te mueres, te puedes lanzar en parapente y llegar volando, atravesar el Taklamakan y ir volando a Kashgar, por ejemplo, ¿no? A que no estaría mal. Bueno, pues algo así. Buenísimo. Qué guay. Pues, joder, ha sido fantástico, Sebas, haberte conocido así un poquito más. Ya la Que va, charla del muchas otro día. gracias a ti. Y bueno, poder compartirlo con más personas, con más gente que lo pueda ver y pueda conocer tu trayecto, tu historia, los más jóvenes que puedan ver Al filo de lo imposible. Y Que hoy además están, ya que Televisión Española no tiene ni idea de colocarlos en su plataforma, pues la gente que los ha ido grabando de piratas los ha colgado en YouTube, y desde luego lo más importante lo tienen colgado en Internet. sí, está disponible ahí para verlo. Así que nada, pues bueno, te doy las gracias otra vez Gracias a ti y gracias a la gente que nos esté viendo, y al menos que se queden con 2 o 3 cosas, ¿no?, de las que hemos hablado, que lean mucho, que es fundamental, que vayan a la montaña y en general a la aventura con buena gente, que sepan elegir las dos cosas, sus amistades y sus lecturas, y luego que vivan, que es sumamente gratificante. fantástico, nos quedamos con esto, con vivir. Muchas gracias, Sebas. Un fuerte Muchas abrazo. gracias a ti, amigo.